Alumnos, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Vamos a comenzar la clase del día de hoy, nuestra última clase en realidad, hoy 9 de marzo. Ya, así que bueno, voy a compartir con ustedes el material de esta clase. Ujú. Muy bien, chicos. Aquí tenemos el tema. Bien, vamos a trabajar el día de hoy los signos de puntuación y el discurso escrito. ¿Sí? Bueno, para empezar, hablemos acerca de los signos de puntuación, ¿no? Los signos de puntuación son aquellos que utilizamos en la escritura con la finalidad de organizar el mensaje, de que los mensajes sean claros, que tengan sentido y que faciliten justamente la comprensión comunicativa escrita, ¿no? Entre el emisor y el receptor. Y muchas veces los signos de puntuación pueden responder a cuestiones sintácticas de la organización sintáctica de una oración, por lo tanto nos enfocaremos en los componentes de una oración. En otros casos tendrá que ver más con el discurso, ¿no? La intención comunicativa, el significado que se quiere transmitir al receptor, ¿no? Por ejemplo, no debes hacerlo. Aquí es una orden, si solamente consideramos el punto final de la oración. En cambio, si dices no, coma, debes hacerlo. Aquí se está señalando, ¿no? Que es necesario, pues, hacer algo, ¿no? Realizar algo. Debemos hacerlo, o sea, debes hacerlo, hazlo. Entonces, simplemente una coma ha hecho posible que interpretemos este grupo de palabras de diferente manera. Entonces, esa es la función de los signos de puntuación, ¿no? Transmitir mensajes al receptor. Entonces, tenemos una diversidad de signos, ¿no? Que vamos a ir estudiando el día de hoy y vamos a comenzar con un signo que es bastante común, muy usado en la mayoría de oraciones. Es la coma. La coma es una pausa breve que aparece dentro de una oración cuando queremos organizarla de manera coherente y clara. Por ejemplo, tenemos la coma llamada vocativa, que es aquella que empleamos para aislar al vocativo del resto de la oración. Es decir, nosotros mencionamos al vocativo porque el vocativo es la persona a quien se le habla, es la persona a quien se le dirige el mensaje, ¿no? Es aquel sujeto, individuo del cual se dice algo, se comenta algo en la oración, ¿no? Por ejemplo, Marisol, no dejes de avisarme si vas a llegar tarde, ¿no? Entonces aquí, evidentemente, el vocativo es Marisol y yo le estoy diciendo a ella algo. Muy bien, ahora, en este caso el vocativo está al inicio y por eso la coma está después de Marisol. Se entiende que el resto de palabras constituye la oración bimente. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, ¿no? Entonces aquí, en sentido metafórico, se está hablando a la guitarra y este vocativo está en el medio de la oración. Entonces, por eso está, ¿no? Acompañado de dos comas, una coma adelante y una coma después. Ahora, si por alguna razón el vocativo estuviese al final, por ejemplo, supongamos que esta oración, a ver, la vamos a copiar por aquí. Muy bien. Pero, ¿qué tal si movemos? A ver, decimos, a ver, no dejes de avisarme, ¿no? Y colocamos aquí a Marisol, ¿no? Entonces, si Marisol está al final, el vocativo está al final de la oración,
Entonces, únicamente vamos a emplear una coma delante de ella, nada más. ¿De acuerdo? Las comas enumerativas. Muy bien. Estas comas son aquellas que nosotros empleamos con la finalidad de separar elementos análogos en una oración. Puede ser una frase, pueden ser sustantivos, ¿no? Pueden ser proposiciones. Muy bien. Entonces, bueno, muchas veces aquí tenemos elementos semejantes. Por ejemplo, tenemos alimentos, ¿no? Alimentos como papas, cebollas, tomates, ¿no? Etcétera. Entonces, aquí tenemos las comas enumerativas, ¿verdad? Porque estamos siguiendo la enumeración. Ahora, también tenemos la coma en los incisos explicativos, ¿no? Un inciso explicativo es una frase, ¿no? Es un comentario, ¿no? Que se añade, se inserta en la oración con la finalidad de poder aclarar, ¿no? De manera apropiada o de manera un poco más explícita, ¿no? De manera un poco más mm, eh, precisa la oración. Por ejemplo, los atletas muy exhaustos, ¿no es cierto? Ese es el comentario explicativo, no lograron alcanzar la meta. ¿Ya? Ahora, también lo puedes notar en subordinadas adjetivas explicativas. Por ejemplo, a él, que ganó medalla olímpica, ¿no? Que ganó medalla olímpica. Muy bien, esa proposición está en el medio de la oración. Entonces, esa proposición está justamente aislada entre comas. Y también, debido a su posición dentro de la oración, tiene que ir apartado de esta manera. Si el inciso o la explicación estuviesen situados al final de la oración, pues únicamente colocaríamos una coma delante de ella. La coma elíptica es aquella que nosotros empleamos cuando queremos evitar repetir el verbo. Por ejemplo, ¿no? Los niños llevaban las flores y las señoras llevaban el incienso. Para no repetir llevaban, utilizamos la coma en el segundo caso. Se entiende que está haciendo referencia a este verbo, ¿verdad? Muy bien. Mal de muchos, consuelo de tontos. En este caso, por ejemplo, estamos observando que queremos transmitir una acción, ¿no? Mal de muchos es consuelo de tontos, ¿no? Es consuelo de tontos. Entonces, acá no hay un verbo antecedente, ¿no? Pero se deduce, se infiere. Entonces, por esa razón, como se puede inferir, deducir, ¿ya? Nosotros vamos a colocarle una coma. Luego tenemos la coma hiperbática. Esta coma en particular tiene por cualidad aparecer cuando nosotros tenemos los complementos circunstanciales situados al inicio de la oración. Por ejemplo, en los últimos días de abril, ¿no? Tus amigos vendrán a visitarnos. En los últimos días de abril es un complemento circunstancial de tiempo. Y como está al inicio, por eso lleva una comita después. Si estudias con esfuerzo, aprobarás todos los exámenes. Muy bien. Esta también es una subordinada adverbial, cumple la función de complemento circunstancial y como está encabezando la oración, también va pausada por una coma. ¿Ven? Entonces, cada vez que ustedes tengan un conjunto de palabras, un conjunto de frases o proposiciones que estén iniciando la oración, tendrán que ir seguidos de una coma hiperbática. La coma de adverbio oracional aparece
solamente con los adverbios que terminan en mente. ¿Ok? Estos adverbios a veces están separando el sujeto y el verbo, ¿no? César está capacitado, ¿no? Pero acá dice César felizmente está capacitado. Entonces, como este adverbio está interpuesto entre estos dos elementos de la oración, por eso van entre comas. De la misma manera, si el adverbio está al inicio de la oración, irá precedido por una coma. ¿Ok? Bien, luego tenemos anteconectores, ¿no? Muy bien, muchas veces cuando nosotros hablamos de conectores, hablamos de diferentes tipos de conjunciones. Por ejemplo, las adversativas, las silativas, entre otras. Entonces, ocurre que en esos casos, ¿no? Vamos a tener que observar que si yo veo una palabra simple, una conjunción adversativa simple, le colocaré solo una coma delante. Y si vemos una locución, ¿ok? Como es decir, que es también es un conector explicativo, es una conjunción explicativa, las locuciones conjuntivas tienen que ir encerradas entre comas. ¿Ok? Ahora, también es importante notar aquí que las comas aparecen porque la oración también no son de demasiada extensión, son relativamente cortas. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, vamos a ver un pequeño video. Siempre vamos a acompañar nuestra teoría con otros ejemplos que nos ayuden, pues, a ilustrar bien el tema que vamos a plantear, que estamos discutiendo, que estamos aprendiendo el día de hoy. A ver, déjenme sintonizar aquí las páginas respectivas. A ver, aquí tenemos un primer videíto. Voy a dejar de compartir el anterior y ahora comparto con ustedes el video introductorio. Ya para eso me voy a mutear para que ustedes puedan escuchar sin interferencia. ¿Entendiste? Para eso están los signos de puntuación. Mira. Quiero que lean y me digan exactamente lo que entienden. Yo entiendo que a mí me vas a prestar tus cromos, pero no a Luciana. Y que además tampoco le vas a prestar los patines a Michael. Qué bueno, solamente a mí me prestas. Para leerlo así, debería estar escrito de este modo. Le presto mis cromos a Michael, no a Luciana. Jamás le prestaré mis patines a Michael. Pero si yo quiero, puedo leer eso diciendo que a Michael no le prestarás los cromos, pero sí a mí. Yo lo hubiera leído así. ¿Le presto mis cromos a Michael? No, a Luciana. Jamás le prestaré mis patines a Michael. Claro, pero entonces no estarías leyendo lo mismo que está leyendo Michael. Y también yo puedo decir que le prestarás los cromos a Michael, pero no a Luciana. Y que a mí sí me prestas los patines. Es cierto, pero en ese caso sería, le presto mis cromos a Michael, no a Luciana. Jamás le prestaré mis patines a Michael. Uso punto y seguido en las dos oraciones porque hablan las dos de los cromos. Entonces, cuando escribimos varias oraciones que son del mismo tema, usamos el punto y seguido. Bien, Matías. Pero recuerda que siempre al comenzar una oración va a mayúscula y al terminar va a punto. Es increíble cómo un signo puede cambiar todo un significado. Claro, por eso es importante saber escribir bien.
Es genial lo que recordaste, pero olvidas los signos de interrogación y los de exclamación. Ponerlos o no puede hacer que cambie totalmente el sentido de lo que quieres escribir. Por ejemplo, si yo escribo, ¿me gusta el helado? Quiero decir que no sé todavía si me gusta. Estoy dudando. En cambio, si escribo, me gusta el helado, por el contrario, estoy exclamando que me gusta. Es casi como decir me encanta. Entiendo. O entiendo. ¿Me estás haciendo un chiste? O ¿me estás haciendo un chiste? Es un chiste. Entendí perfecto. Los signos de interrogación sirven para preguntar y los de admiración o exclamación se usan para dar fuerza, para exclamar algo. ¿Ves que entiendo? Menos mal. Supongamos que queremos comprar en el kiosco dulces, paletas, chocolates y goma de mascar. Entre cada palabra se coloca una coma. La maestra diría que estamos enumerando. Nombrar una por una un grupo de cosas quiere decir enumerar. ¿Y por qué al final entre paletas y goma de mascar no pones coma? También estás enumerando. Es cierto, pero al final de las enumeraciones, cuando llegas a la última, va la Y. Así nos damos cuenta que es lo último de esa enumeración, ¿no? Claro. Creo que ya estoy listo para armar una nueva nota. Yo también entendí. A desarrollar la siguiente lectura y ver la siguiente imagen. Tener dos novios no está mal. Lo que está mal es que no respetes la coma al leer. Tener dos novios no está mal. Ahí la coma cumple un papel muy importante, ya que si omito esa coma, ¿qué pasaría? Tener dos novios no está mal. O sea, está muy bien. Pero si agrego la coma, tener dos novios no está mal. ¿Ve cómo cambia el significado una coma de todo un enunciado? La coma, las pausas son muy importantes a la hora de redactar, porque si omito algo, se puede malinterpretar todo y tergiversar el significado de lo que yo quiero dar. Por eso es muy importante este signo de puntuación en nuestra escritura. Veamos los siguientes textos. La restinga, el arca de Noé. En esa parte era un bosque virgen poblado de árboles gigantes, cedros, aguanos, lupunas, remocaspis y muchas palmeras. Arriba los árboles formaban un dosel. Bien. Siguiente texto. La restinga, el arca de Noé. En esa parte era un bosque virgen poblado de árboles gigantes, cedros, aguanos, lupunas, remocaspis y muchas palmeras. Arriba los árboles formaban un dosel. ¿Ven la diferencia que hace una coma? En el primer texto se ve un texto sin signos de puntuación. Bueno, solamente tiene 2 puntos y eso, ¿no? Y un punto. Le hace falta pausas, le hace falta comas. Y en el segundo texto sí, posee todas las comas necesarias para reposar y continuar con la lectura. De esta forma tiene mayor sentido. Veamos las preguntas. ¿Qué diferencia encuentras entre ambos textos? El primer texto no posee comas y el segundo texto sí. Esa diferencia afecta la comprensión del texto, pues el primero yo no lo entendí. El segundo, recién con las pausas, entendí que la restinga es un bosque virgen y está poblado por árboles gigantes. Y estos árboles formaban un dosel en la parte superior. O sea, se puede comprender mejor el texto cuando realizo pausas para explicar o para dar paso a la siguiente información. Bien, ante esto vamos a desarrollar la coma y el punto y coma. Empecemos con la coma.
¿Qué es la coma? La coma es un signo de puntuación que señala pausa. Pausa breve, ojo, no pausas largas. Pausa breve en la lectura de una oración. Además, separa distintos enunciados que se refieren a un mismo tema, a un mismo concepto. La coma, si bien es cierto, posee ciertas reglas de uso, también se puede usar de forma independiente. Depende cómo los escritores quieran desarrollar su texto, su información, para yo hacer uso de la coma. Si veo mucha información, necesito una pausa, pues aplico la coma. La coma puede ser usada de dos formas, bajo las reglas generales o de forma independiente. Aunque estas dos opciones suelen ir juntas, porque estas reglas no las puedes omitir. Tienes que aplicarlas sí o sí porque son reglas básicas, pero también puedes usarlas donde creas conveniente. Veamos algunas de estas reglas, solo 3, aunque nosotros sabemos que hay más. Algunos tipos de comas. La coma enumerativa, regla básica que no puede faltar. Esta regla es importante. Separa elementos de un listado. Enumera, separa la enumeración. Veamos. Sasha, Samantha, Sandra y Mía son amigas. Está separando elementos de un listado. Sasha, Samantha, Sandra y Mía son amigas. Separa elementos de un listado. Esa es la coma enumerativa. Siguiente. La coma vocativa. Separa el nombre de la persona a quien nos dirigimos. Cuando yo le hablo a esta segunda persona y me dirijo a ella para darle una orden o una información. Ejemplo, Camila, dame las fotografías. Camila, dame las fotografías. Me estoy dirigiendo a Camila. Y en esa orden hay una pausa. Camila, dame las fotografías. Hay una pausa. Esa pausa implica coma. Esa es la coma vocativa. Siguiente tipo de coma. La coma explicativa, como su mismo nombre lo dice, adiciona una explicación que va entre dos comas. Ejemplo, Iga, el profesor de comunicación, tomó examen hoy. Iga, ¿quién es Iga? El profesor de comunicación, pues va entre comas porque me está explicando quién es Iga. El profesor de comunicación tomó examen hoy. Esa es la coma explicativa. Y hay otros tipos de comas más, pero esas son las básicas y estamos recordando un poco. Siguiente. A ver, ejemplos ante esto. Alberto, su tío y su abuelo han salido a tomar unas fotografías al bosque. Como no hay coma, no entiendo. A ver, Alberto, su tío y su abuelo han salido a tomar unas fotografías al bosque. Le está diciendo a Alberto que su tío y su abuelo han salido a tomar fotografías. Y cuando me refiero a otra persona y le doy una información a esa segunda persona, es coma vocativa, va una coma. Alberto, su tío y su abuelo han salido a tomar unas fotografías al bosque. Ahí va la coma. Siguiente. Luis Antonio, no te vayas a olvidar de hacer las compras del mercado. Se está dirigiendo a una segunda persona, coma vocativa. Luis Antonio, no te vayas a olvidar de hacer las compras del mercado. Siguiente. Carolina, la alumna de la sección de al lado, ha sacado las mejores notas del curso. ¿Quién es Carolina? La alumna de la sección de al lado. Me está explicando. Va entre comas la explicación. Carolina, la alumna de la sección de al lado, ha sacado las mejores notas del curso. Bien, estos son algunos ejemplos del uso de la coma. Les recuerdo que la coma se usa bajo ciertas reglas, también de forma independiente por los escritores. Si yo considero que en cierto enunciado debe ir una pausa, pues escribo la coma. El
Bien, chicos, ahí entonces en este video hemos reforzado los comentarios que hemos dado acerca de toda esta variedad de signos de puntuación, ¿no es cierto? De todos estos tipos de coma. Entonces depende mucho siempre de la intención que tenga el emisor. Hay que darle forma, hay que cumplir con las normas establecidas para transmitir adecuadamente los mensajes. Bien, la siguiente pausa y un poco más larga en una oración es el punto y coma. Mira, este signo lo utilizamos principalmente en dos casos. Primer caso, cuando tu oración es extensa, ¿ok? Es una oración más extensa que las oraciones que hemos visto en los ejemplos anteriores, ¿ya? Y otra razón por la cual también a veces podemos recurrir a este signo es porque ya se emplearon comas. Por eso es importante que en primer lugar tú sepas ubicar los diferentes tipos de comas que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Ya? Una coma enumerativa, una explicativa, una hiperbática, una elíptica, entre otras. Y una vez que ya lo tengo establecido, recién puedo pensar en este signo. ¿Ok, chicos? Bien, entonces, a ver, ¿cuándo utilizamos entonces el punto y coma? Tomando en cuenta lo que les acabo de decir, en enumeraciones. Enumeraciones, ¿no? Que presentan, pues, expresiones complejas, ¿no? O sea, una enumeración compleja, ¿ya? En la cual ya se han incluido comas, ¿ok? Por eso es importante que primero yo comience citando las comas y luego, para darle orden, sentido y claridad a esta enumeración, es que recurro al punto y coma, ¿ok? Por ejemplo, Felipe se llevó el primer premio, ¿no? Victoria el segundo y Mario el tercero. Entonces, aquí tú te das cuenta de que esta coma es una coma que está haciendo referencia a este primer verbo. Son comas elípticas. Victoria se llevó el segundo premio. Mario se llevó el tercer premio, ¿no? Entonces, ya ubicamos aquí en estas dos últimas proposiciones las comas elípticas. Entonces, para separar al primer elemento, a la primera persona, utilizamos punto y coma. Para enumerar a Felipe, lo que le sucede a él, lo que le sucede a Victoria y por último, lo que le sucede a Mario. ¿Ok? Esas tres. Muy bien, vinieron a la fiesta Paco, el enamorado de Ana, Raúl, el primo de Laura, Renato, el hermano de Luisa. Muy bien, ¿quiénes son las personas que han venido a la fiesta? Tres. Paco, ¿verdad? Raúl y Renato. Son tres. Pero, ¿qué sucede? A estas tres personas le estamos añadiendo información. Estamos insertando frases que precisan mejor, pues, una idea del antecedente, ¿no? Precisan mejor pues, un concepto, una información, en este caso son aposiciones, lo que estamos viendo aquí, y por eso, pues, necesitamos de las comas, de inciso, ¿no? De inciso explicativo. Igual acá, ¿no? Raúl, el primo de Laura, ¿no? Renato, el hermano de Luisa. Entonces, como ya viste comas, por eso en la enumeración tengo que alternar ahora con el punto y coma, ¿ya? Bien, en proposiciones yuxtapuestas. Ustedes saben, chicos, que las proposiciones yuxtapuestas son aquellas que se contemplan
dentro de las oraciones compuestas coordinadas. Y son aquellas que enlazan sus proposiciones a través de este signo, ¿no? Por ejemplo, si un hombre te dice que pareces un camello, no le hagas caso, ¿no? Si te lo dicen dos, mírate en el espejo, ¿no? Entonces, aquí estoy comparando de repente lo que dice, pues, un individuo y lo que podrían decir varios individuos. Entonces, para separar esta primera proposición, todo lo que estoy sombreando es una proposición porque hay un verbo, el verbo hagas, ¿no? Y luego separar la segunda proposición, ahí también está el verbo mírate. Estoy utilizando un punto y coma, ¿no? Que está situado en el medio de las dos proposiciones. Y especialmente te vas a dar cuenta porque en estas proposiciones hay un sentido relativamente comparativo. Bien. En el segundo ejemplo dice, vinieron a la fiesta Paco, el enamorado de Ana, Raúl, el primo de Laura, y Renato, el hermano de Luisa, ¿no? Esto quedó claro con respecto a las enumeraciones complejas, ¿verdad, chicos? Entonces, aquí, por ejemplo, no han visto ustedes proposiciones, aquí ustedes no han visto varios verbos, ¿cierto? Esta es una oración simple, pero aquí tú te estás dando cuenta de que tenemos dos verbos, esta es una oración compuesta. Igual por acá, dice, la semana pasada llovió todos los días, ¿no? La semana pasada, acá tenemos una coma hiperbática, llovió todos los días. Esta semana el cielo estuvo despejado. Esta semana, coma, el cielo estuvo despejado. Entonces, aquí bueno, estamos observando cómo estuvo el clima, ¿no? La semana pasada y cómo estuvo el clima esta semana, ¿no? Se dan cuenta que también hay un sentido comparativo. Entonces, por esa razón, aquí tenemos estas proposiciones que van a estar separadas, divididas a través del punto y coma. ¿Ok? Y por último, tenemos el caso de los conectores, ¿no? Los conectores también adversativos, consecutivos y explicativos, ¿no? Pueden ir enmarcados, precedidos por un punto y coma, cuando se cumple lo que les he dicho al principio. La oración es extensa y ya se han utilizado otros signos de puntuación, ¿no? Por ejemplo, Elizabeth, la hija de Pepe, ha asistido al curso completo. No obstante, ha aprendido muy poco. Entonces, aquí, como te das cuenta, también tenemos unas comas de inciso, unas comas explicativas, pero aparece también una locución conjuntiva adversativa. Entonces, por esa razón, tiene que ir precedido de un punto y coma y la coma. Acuérdate cuáles son los conectores adversativos, ¿no? Pero, no obstante, sin embargo, ¿no? Los consecutivos, por ejemplo, como el por tanto, ¿no? Todas las mercancías que llegaban, tenían que pasar un estricto control, ¿no? Por tanto, se distribuían con mucho retraso. Entonces, como esta oración es extensa, comparadas pues con otras oraciones, es mucho más extensa, la locución tiene que ir precedida en punto y coma y tiene que estar finalizada en una coma.
Estos son los 3 casos más importantes donde tú tienes que enfocarte bien. Por eso te decía, si tu oración es larga, ya se usaron otras comas, entonces obviamente pues voy a tener que alternar mi oración con este signo de puntuación. ¿De acuerdo? Muy bien, reforcemos entonces con otros ejemplos que los vamos a anotar en el video que estábamos observando. Ujú. Punto y coma. ¿Qué es el punto y coma? El punto y coma, al igual que la coma, son signos de puntuación. El punto y coma también se utiliza para generar pausas, pero el punto y coma tiene una utilidad particular, ya que solo se utiliza cuando he pecado en exceso de comas o cuando el enunciado que sigue no tiene mucha relación con la anterior. Es una información distinta, pero ya no le puedo dar coma para no crear una confusión. Entonces uso el punto y coma. El uso del punto y coma es relativo. ¿Por qué es relativo? ¿Por qué? Porque puede ser reemplazado por el punto seguido, los dos puntos o la coma. El punto y coma es un signo de puntuación que puede ser prescindible. No es obligatorio, ya que también puedo generar pausas con el punto seguido, con los dos puntos o con la coma. Entonces, el punto y coma queda a criterio del mismo escritor. Pero también para usar el punto y coma hay ciertas reglas básicas. Además que al igual que la coma, se puede usar de forma independiente por el escritor según lo crea conveniente. Veamos. El punto y coma, principales usos. Separar elementos de una enumeración que contienen expresiones que ya incluyen comas. Cuando veo comas y quiero separar un enunciado de otro y no puedo darle otra coma más porque se puede confundir, escribo el punto y coma. Veamos. Los alumnos preparaban una exposición fotográfica para mostrar la contaminación de ríos, lagos y playas, la tala indiscriminada de árboles y el alto índice de contaminación del aire que respiramos. ¿Qué pasó aquí? La contaminación de ríos, lagos y playas. Eso es lo primero que quieren mostrar, ¿verdad? Pero lo que desean mostrar ya tiene una coma. Si yo después de playas le otorgo otra coma, voy a confundir el siguiente elemento con el anterior. Y para no confundirlo, ¿qué hago? Separo con un punto y coma. La contaminación de ríos, lagos y playas, punto y coma. La tala indiscriminada de árboles y el alto índice de contaminación del aire que respiramos. Ahí ya estoy separando. Esa es la utilidad que tiene el punto y coma. Siguiente uso. Delante de conjunciones o locuciones como pero, aunque, sin embargo, por tanto, etc. Ejemplo, los participantes recibirán materiales, sin embargo, podrán traer otros. Delante de un sin embargo, delante de un pero, delante de un aunque, delante de un por tanto, se puede utilizar el punto y coma, dependiendo de la extensión del enunciado. En este caso es extenso, así que uso un punto y coma. Los participantes recibirán materiales, sin embargo, podrán traer otros. Siguiente uso. Para unir dos oraciones relacionadas en una sola frase. Esto se le conoce como yuxtaposición. Quiero unir dos enunciados, pero no deseo usar un conector, pues utilizo un punto y coma. Ejemplo, los alumnos visitarán el Parque de las Aguas. Mañana irán al de la imaginación. A ver, los alumnos visitarán el Parque de las Aguas y mañana irán al de la imaginación. No quiero escribir y, no. Así que voy a reemplazar esa i por un punto y coma que me puede servir como nexo, como enlace. Los alumnos visitarán el Parque de las Aguas. Mañana irán al de la imaginación. Ese punto y coma está reemplazando al conector, al i en este caso.
Bien, veamos algunos ejemplos. Me gusta viajar en automóvil, en bus, en avión grande, mediano y pequeño, y especialmente entre. Veo que ya hay un abuso de comas. Avión grande, coma, mediano y pequeño, especialmente, coma, entre. Entonces, ¿qué hago para separar estos elementos? Utilizo el punto y coma. Me gusta viajar mucho en automóvil, punto y coma, en bus, punto y coma, en avión grande, mediano y pequeño, punto y coma, y especialmente entre. Siguiente. Dicen que mañana saldrá el sol. No obstante, llevaré un abrigo y un paraguas por si llueve. Recuerden que el punto y coma se utiliza antes, delante del no obstante, sin embargo, pero, etc. No obstante, llevaré un abrigo y un paraguas por si llueve. Siguiente. Tengo que atender a mis 2 pacientes esta semana. Mañana vendrá al consultorio el primero de ellos. Tengo que atender a mis 2 pacientes esta semana. Primer enunciado. Punto y coma sirve para conectar. Mañana vendrá al consultorio el primero. Bien. Hasta aquí llega la clase de hoy. Bien, chicos, entonces pasemos ahora a observar las reglas del siguiente signo de puntuación. ¿Ya? Vamos a hablar de los 2 puntos. A ver, los 2 puntos son signos que nosotros podemos emplear cuando deseamos hacer una enumeración. Hacemos la enumeración después o la hacemos antes, pero en ambos casos necesitamos de los 2 puntos. Sin embargo, aquí es importante que consideremos que cuando vamos a enumerar, los 2 puntos no deben estar después de un verbo, sino son signos que deben de precisar una idea de un sustantivo o de un pronombre. Por ejemplo, tenía muchas cosas en su cuarto. Muy bien, lo que se va a enumerar es este sustantivo que ha aparecido aquí en la oración. A ver, ¿cuáles son esas cosas? ¿No? 2 puntos. Cuadros de pintura, libros, películas, etcétera. ¿No? Muy bien. O puede ser al revés. Primero enumeramos. Simpáticos, estudiosos, responsables. 2 puntos. Así son los estudiantes de San Marcos. ¿Ves? O sea, primero están los 2 puntos y luego está la palabra, está el pronombre, el adverbio o el término que sintetice toda esa enumeración. ¿De acuerdo? Otro caso es cuando tenemos las citas textuales. Las citas textuales son las reproducciones, ¿no? Las palabras dichas literalmente por alguien. Entonces, estas citas textuales muchas veces aparecen acompañadas de verbos, ¿no? Verbos de lenguaje. Por ejemplo, ya lo dice el refrán. 2 puntos. Comillas también. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No? Aquí está el verbo de lenguaje, ¿no? Dice. Lo dice el refrán. La letra del tema decía. Ahí está. ¿Qué decía la letra? 2 puntos. Comillas también. No te dejes, avecilla, agobiar por la tristeza. Cierro comillas y finalizo con el punto. ¿Ves? Esa es una cita. Repetir palabras dichas por otra persona. Luego tenemos el caso de las proposiciones, ¿no? Una proposición, tú ya sabes que es una oración compuesta, aparecen en oraciones compuestas, yuxtapuestas, pero estas tienen que expresar un sentido particular. Nos expresarán la causa de algo, el efecto de algo, el efecto o la consecuencia de algo, y también a forma de conclusión. Por ejemplo, se ha quedado sin trabajo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el efecto? No podrá ir de vacaciones este verano, ¿no? Si no hay trabajo, no hay dinero, pues no hay vacaciones, ¿sí o no?
Entonces, por eso, el signo de puntuación que debe ir aquí son los 2 puntos. Bien, Jennifer López, ¿la conocen? ¿Sí, no? Jennifer López no podía cantar. Tenía la garganta inflamada. Ah, esa es la razón. Esa es la causa por la que ella no podía cantar, ¿no es cierto? Entonces, como estoy estableciendo esta lógica, ¿no? En el medio de las 2 proposiciones, ya sabes por qué son proposiciones, hay un verbo delante, ¿no? Hay un verbo después, igual por acá, no podía cantar, ¿no? Verbo adelante y un verbo después, ¿no? Ahí está la oración compuesta. Bien, dice en 4, tras los saludos en cartas y documentos. Muy bien, muchas veces cuando nosotros observamos, leemos o construimos documentos, ¿no? Es necesario, según la naturaleza del documento, pues recurrir a este signo, ¿no? Sobre todo cuando hacemos cartas y empezamos el exordio de la carta, ¿no? Saludando. Estimados estudiantes, 2 puntos, ¿no? Les escribo para informarles acerca de las fechas de los exámenes, ¿no? O también cuando vamos a entregar un diploma, un documento, certifica, 2 puntos, que el alumno Antonio Valera asistió a todas las clases del curso. Entonces, bueno, en casos de documentos formales también. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a reforzar también nuestros ejemplos. Vamos a observar otros. Ya, a ver, por acá. El uso de los 2 puntos. ¿Mm? Ya, a ver, voy a compartir con ustedes. Acá tenemos un videíto. Solamente que aquí tenemos. A ver, voy a compartir entonces con ustedes el nuevo video para ver otros ejemplos, ¿no? Ujú. Ya está. Aquí lo tenemos. 2 puntos. Empecemos. Los 2 puntos son signos de puntuación y se ven así, un punto sobre otro de manera vertical. Los 2 puntos, así como otros signos de puntuación, sirven para organizar un texto escrito. Como les comentaba, es así como se ven. Los 2 puntos hacen referencia a un mayor grado de pausa que una coma o punto y coma, pero menor grado de pausa que el punto seguido, punto aparte o punto final. Los 2 puntos se utilizan para pausar momentáneamente el discurso, para dirigir la atención hacia la información inmediatamente posterior y para aclarar o clarificar lo que se ha dicho anteriormente en el discurso. Aquí tenemos un ejemplo de una oración con 2 puntos. Dice, he comprado lo que pediste. 2 puntos. Pan, huevos y leche. Como podemos ver, los 2 puntos se escriben pegados a la palabra anterior. Entre pediste y los 2 puntos no hay un espacio en blanco. Se pone inmediatamente después de la palabra
y luego se deja un espacio antes de escribir la siguiente palabra, en este caso la lista: pan, huevos y leche. Los casos más frecuentes en que se usan los dos puntos son: primero, para enumerar distintos elementos que pertenecen a un mismo grupo. Por ejemplo, entre los animales vertebrados están: dos puntos, los mamíferos, los peces, las aves, los reptiles y los anfibios. Aquí hay un grupo o una lista de elementos que pertenecen al grupo de los vertebrados y son precedidos por los dos puntos que presentan la lista. Otro uso es para reproducir una cita textual. Por ejemplo, como dijo la Madre Teresa de Calcuta, dos puntos, abro comillas para citar y pongo: si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. Cierro comillas. Aquí los dos puntos están después del nombre de la persona que dijo estas palabras. Luego, otro uso que tiene es para comenzar una carta en español. Por ejemplo, querida Adriana, dos puntos, estimado Pedro, dos puntos, recordado Gabriel, dos puntos. Recibe un cordial saludo. El motivo de la presente es para reportar que, etcétera, etcétera. Entonces, luego del saludo inicial, se ponen los dos puntos. Esto, repito, es en español, porque en inglés se usa una coma en vez de los dos puntos. Y a veces cometemos el error de poner una coma en vez de dos puntos. Y no es así, eso solo se da en inglés. En español, después de este encabezado, se usa dos puntos. Otro caso es para establecer una separación entre una ejemplificación y el resto de la oración anterior. Por ejemplo, Joaquín lo hizo de nuevo, dos puntos, entregó muchas donaciones a los niños necesitados. Joaquín lo hizo de nuevo. ¿Qué hizo de nuevo? Voy a explicar. Entonces uso los dos puntos para poner el ejemplo o la explicación. Y finalmente, para unir oraciones entre sí. Por ejemplo, tengo que darte una buena noticia. Dos puntos. Hemos ganado la lotería. Estamos uniendo dos oraciones. Tengo que darte una buena noticia es una oración y hemos ganado la lotería es otra oración. Y estamos haciendo el enlace con los dos puntos, que es una forma también de explicar a qué noticia buena nos estamos refiriendo. ¿Cuándo no usar los dos puntos? No debemos usar los dos puntos después de una preposición. La reunión estuvo precedida de dos puntos, el brindis de honor, el juramento, etc. En este caso no debemos usar los dos puntos, no es necesario porque ya estamos poniendo de la reunión estuvo precedida del brindis de honor, el juramento, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso no usamos dos puntos, no se usan después de una preposición. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Bien, chicos. Como hemos visto, hay algunos casos en donde no usamos los dos puntos, ¿no? Vuelvo a compartir el PPT. ¿Ya? Hay algunos casos donde no usamos los dos puntos, ¿no? No va los dos puntos después de una preposición. Por ejemplo, a ver, vamos a colocar una nueva diapositiva. No se usa, ¿no? A ver, por ejemplo, hablaron de dos puntos, deporte, ¿no?
jugadores, árbitros, ¿no? Empresas, etcétera. Entonces, cuando yo veo la preposición de, ¿no es cierto? Nunca podría ir 2 puntos en este caso. Eso sería incorrecto. ¿De acuerdo? No va nada. Solamente va el complemento. Tampoco se usa los 2 puntos después de la conjunción que, ¿no? Por ejemplo, creo que, ¿no? La fiesta, ¿no? Será divertida, ¿no? Nunca se coloca 2 puntos después de la palabra que, ¿ok? Son casos donde debemos omitir, ¿no? Esos son los detalles interesantes que nosotros hemos podido notar en el video que nos han complementado la parte teórica de esta clase. Bien, pasemos al siguiente signo, las comillas. Muy bien, las comillas nosotros las empleamos cuando vamos a insertar, enmarcar una cita textual. Ya lo hemos visto, ¿no? Cuando les hablé de los 2 puntos. Por consiguiente, Platón escribe, solo sé que nada sé, ¿no? Muy bien. En el siguiente caso dice cuando tenemos palabras impropias, o sea, palabras muy fuertes, palabras vulgares, soeces, palabras extranjeras, ¿no es cierto? Que pertenezcan a otra lengua, ¿ya? Y también pueden ser palabras que posean un sentido irónico, ¿no? Por ejemplo, ajá, tienes 3 cursos desaprobados. Se ve que el verbo estudiar es su favorito, ¿no? Entonces aquí ese verbo estudiar tiene un sentido irónico, ¿no? Que efectivamente, pues si alguien desaprueba mucho, lo común sería de que esta sea su acción más recurrente, pero acá pues la burla, ¿no? La burla, la ironía, es lo que se destaca en la oración. Ahora, en títulos de artículos, ¿no? En títulos de artículos, los artículos pueden ser parte de la publicación de una revista, de una investigación o de algún segmento de alguna otra publicación. Puede ser también el título de un reportaje, también en una revista. Puede ser el título de un cuento, ¿no? Que es parte de un libro mayor, ¿no? De todo el nombre del cuento. ¿Ya? Puede ser uno de los cuentos que está conformando, pues, el libro genérico que llamamos cuento. Ejemplo, dice, el artículo titulado Noción, emoción, acción y fantasía en los diminutivos está publicado en la revista Estudios Lingüísticos. Muy bien, entonces, esta revista ha publicado varios artículos, ¿no es cierto? Ha publicado varios artículos. Entonces, dentro de esa variedad de artículos, hay uno que tiene este nombre particular. Por eso está limitado el título de un artículo. Ahora, te das cuenta, los nombres de revistas no van en mayúsculas, perdón, en comillas, así como también los títulos de un libro no van en mayúscula. ¿De acuerdo? Muy bien, 4. Dice, comentan un término desde el punto de vista lingüístico. A ver, comentan el término desde un punto de vista del lingüístico. O sea, cuando yo voy a destacar una palabra del resto de la oración, porque tiene un sentido diferente, tiene un sentido propio de la lengua. Es como tomar un modelo lingüístico, un elemento lingüístico para destacarlo del resto de la oración. Como modelo de primera conjugación se utiliza el verbo, ahí está el verbo. ¿Cuál es el verbo? Amar, ¿no? Tú sabes que el verbo es una categoría gramatical, por eso está destacado de esta forma.
Cuando explican el significado de un texto, por ejemplo, alumno, espiar, ¿no? Aquí también utilizo las comillas, significa acechar, no significa lo mismo que expiar las faltas. Bueno, en este caso estamos viendo que hay diferentes comillas, ¿no? Las más usadas son las que tenemos aquí, pero también podemos utilizar comillas simples cuando hay que, pues, combinar en la oración diferentes niveles de jerarquía al momento de resaltar una palabra. También se utiliza cuando queremos resaltar el nombre de pila, en el nombre de pila, el apodo, ¿no? Por ejemplo, Cholo Sotil, ¿no? Muy bien, pero el nombre no es Cholo Sotil, el nombre es Hugo Sotil. El sobrenombre es Cholo. Y justamente este apodo está en el medio, separando el prenombre o el nombre de pila con el apellido. Entonces, cuando está en esa posición nada más interrumpiendo el nombre, vamos a ubicarlo de esta manera. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, entonces, a ver, nos vamos con ejemplos adicionales. Ya. A ver, ejemplos adicionales. Vamos por aquí. Vamos con el uso de las comillas, ¿no? Ujú. ¿Se está entendiendo? Bien. Acá tenemos un videito. Ahora comparto con ustedes. Bien, comparto entonces pantalla con ustedes. El uso de las comillas. ¿Sí, chicos? Muy bien, continuando con las clases de lenguaje, el día de hoy desarrollaremos el tema uso de las comillas. Pero antes veamos el siguiente ejemplo. Aquí están los mejores churros. ¿Viste ese letrero? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Serán los churros que yo pienso? ¿Qué le sucedió a las dos amigas? ¿Qué pasó con ellas? ¿Por qué se confundieron? Bueno, nosotros conocemos la palabra churros y, por significado general, churros es un postre del Perú. Pero si tú lo colocas entre comillas, o sea, estás tratando de decir que no te refieres a esos churros, sino a otro tipo de churros. Y churros también tiene el significado de chicos guapos, ¿no? Son churros, son guapos. Justamente por ello hubo una confusión entre la conversación de las dos amigas. Entendieron que se referían que en ese local hay chicos guapos o están los mejores chicos. ¿En qué caso se deben utilizar las comillas para evitar confusiones? Ojo, las comillas no se deben colocar en cualquier palabra, ya que pueden tener otro tipo de significado. Veamos, ¿qué son las comillas? Las comillas son signos de puntuación que se utilizan para incluir citas textuales o expresar significados especiales. Clases de comillas. Tenemos tres tipos. Las comillas españolas, las comillas inglesas y las comillas simples. Nosotros solemos usar las comillas inglesas,
pero también están las comillas españolas y simples. Veamos en qué caso se usa y cuál es su función, ¿no? En qué caso se suele usar las comillas españolas y las comillas simples. Según la RAE, este es el orden que deben seguir las comillas al ser utilizadas. Nosotros conocemos las comillas inglesas para citas textuales o para términos especiales, pero si fuera de mi cita textual hay otra cita textual más grande, o si dentro de mi cita textual hay otra pequeña cita textual, uso las comillas simples. Y si mi cita textual está dentro de otra cita textual más grande, uso las comillas españolas. Es en ese orden que se deben usar las comillas, siempre y cuando haya más información dentro de mis comillas inglesas o fuera de mis comillas inglesas. Veamos un ejemplo. Ejemplo. En el libro de comunicación encontré este ejemplo. Abro comillas españolas. ¿Por qué? Porque dentro de esta cita textual hay otra cita textual. En una de sus conferencias, Vargas Llosa dijo, aquí está la otra cita textual. Entonces uso las comillas inglesas. A Borges lo irritaba que le preguntaran, pero dentro de esta cita textual hay otra mini cita textual, así que uso las comillas simples. ¿Para qué sirve la literatura? Le parecía una pregunta idiota. Y cierro las respectivas comillas. Es en ese orden que se deben usar las comillas españolas, las comillas inglesas y las comillas simples. Pero en este caso nos vamos a enfocar en las comillas que siempre usamos, en las comillas inglesas. Reglas para el uso de las comillas. Para indicar que las palabras encerradas son reproducción exacta de algo, o sea, que han sido extraídas literalmente de un texto. Se usan las comillas en una cita textual. Ejemplo, Vallejo en su poemario Poemas Humanos dijo, abro comillas inglesas, cita textual. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Cierro comillas. Uso las comillas para encerrar una cita textual. Recuerda, nunca compartas claves o información personal. Aprende más en bancoreplay.com.p. Siguiente. Se usan las comillas para diferenciar palabras del resto que pertenecen a otro idioma, ser expresiones coloquiales o porque adquieren un significado especial en ese contexto. Ejemplo, nos encargaron que hagamos un spot publicitario sobre la venta de zapatos. Spot es una palabra de otro idioma, así que lo encierro entre comillas. Segundo ejemplo, vine a verte porque estoy un poco aguja y necesito que me ayudes. Aguja es una expresión coloquial que significa estar sin dinero. Así que lo voy a encerrar entre comillas porque es una expresión coloquial. Y ejemplo 3, hágale llegar mi saludo al señor Pérez. Ese señor adquiere un significado especial, está siendo un poco irónico, al señor Pérez, así que va entre comillas. Siguiente regla. Se usan las comillas para indicar el título de artículos o las partes de una obra. Ejemplo, el poemario Los Heraldos Negros de César Vallejo incluye al poema Los Heraldos Negros. Ojo, se pueden usar las comillas para indicar el título de artículos o partes que están dentro de una obra literaria. Aquí en este ejemplo, Los Heraldos Negros es un poema que está dentro de su poemario Los Heraldos Negros. Bien, reglas para el uso de las comillas. 1. Hay quienes estilan usar comillas para encerrar los títulos de obras literarias.
se considera correcto escribir dichos títulos subrayados o en letra cursiva. No es necesario que se encierren entre comillas. Número 3. Es incorrecto utilizar comillas para destacar una palabra en los carteles y rótulos, salvo que tengan un significado especial. Es por eso que en la imagen las chicas se confundieron. No debieron usar churros entre comillas, porque eso da a entender otro significado del habitual. Ejercicio. Lee los siguientes textos y luego responde la pregunta. ¿Para qué se han utilizado las comillas en cada uno de los textos? Los escritores del boom constituyen la expresión más alta de la literatura latinoamericana que hasta entonces se había producido. La palabra boom es un extranjerismo, es una palabra extranjera de otro idioma, por lo tanto va entre comillas. Siguiente, llegó comportándose como la muy señorita después de todo lo que había hecho. Señorita es una palabra irónica en la situación, así que va entre comillas. Siguiente, en temas de educación de Mariátegui hay un ensayo titulado El índice libro. El índice libro va entre comillas porque es el nombre de una parte del ensayo de Mariátegui. Es un contenido de una obra. Bien, hasta aquí llega la clase del día de hoy. A continuación en la plataforma estaremos desarrollando. Bien, chicos, ahí hemos visto entonces el uso de las comillas y pasamos ahora al siguiente signo, los paréntesis, ¿no? Muy bien, nosotros empleamos los paréntesis cuando el objetivo es insertar una información, un dato. Ese dato puede ser el dato de una fecha, pueden ser los nombres de lugares, puede ser el significado o el desarrollo de una sigla, ¿no? El nombre de un autor, ¿no? El nombre de un libro, etc. Entonces, cada vez que haya esa intención de insertarlo de una manera así muy directa, vamos a utilizar los paréntesis, ¿no? Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos el año, ¿no? El periodo que duró la guerra. Entonces, esa información intercalada va a través de los paréntesis y obviamente también acompañada del guión, que es un signo que se utiliza con la finalidad de, pues, marcar una relación o intercalar, pues, periodos, ¿no? Toda su familia nació en Chuquibamba. Muy bien, estoy aquí precisando el lugar donde pertenece Chuquibamba. La OMS, el significado de esa sigla es Organización Mundial de la Salud, ¿no? Va también especificado a través de los paréntesis. O también podría ser en caso inverso, ¿ah? De repente tenemos toda la frase, la Organización Mundial de la Salud, y entre paréntesis podríamos colocar la sigla que le corresponde. También se utilizan los paréntesis cuando se desea insertar pues un inciso, ¿no? Un comentario, una información que mantiene poca vinculación o nula vinculación sintáctica con los elementos del texto principal. Por ejemplo, las reuniones de la empresa se han vuelto poco eficientes, ¿no? Las reuniones de la empresa. Ahora, la última ocurrió hace 3 días. Entonces, muy bien, esa información, ¿no? Que la reunión pues ha durado así solamente 3 días, es un dato, ¿no? Es un comentario que se relaciona poco con lo que se está predicando, ¿no? Con lo que se está diciendo acá, ¿no? Se han vuelto poco eficientes, ¿no? Y por otro lado,
aquí también, el bautizo se celebrará en la parroquia María Auxiliadora a las 10 de la mañana. Ahora, este dato, a una cuadra de la Plaza Bolognesi, es una información, ¿no es cierto?, adicional, extra, complementaria, ¿no? Que se inserta en la oración con la finalidad, pues, de aclarar también datos, ¿no? Ujú. Muy bien. Vamos a ver también si por acá tenemos otro video. Que nos ilustre el tema de los paréntesis. Ya, sobre todo lo rescatable siempre en los videos, pues son los ejemplos, ¿no? Uso de los paréntesis. Ujú. Acá tenemos un video. A ver. Bien, aquí tenemos entonces el video para complementar ejemplos del uso de paréntesis. Ujú. Desarrollaremos el tema uso de los paréntesis y corchetes. Pero a continuación veamos la siguiente imagen. RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, comunicado. La inscripción extemporánea 2018-2, válido para todas las sedes, solo Lima, se realizará por única vez el 7 de agosto del presente año. Bien, ¿qué signos se han utilizado en la imagen presente? Se han utilizado los paréntesis y el corchete. ¿Qué es el paréntesis? El paréntesis es una línea en forma de curva que encierra una aclaración, una explicación o un comentario. Esa es su función. Y en ciertos casos se puede confundir con el uso de la coma explicativa. Pero, ¿cómo puedo saber yo en qué momento usar un paréntesis o una coma explicativa? La coma explicativa justamente se utiliza para explicar algo y esa explicación es una información importante y relevante. Mientras que el paréntesis tiene sí una explicación, pero no es tan importante y solo queda como un dato adicional. A ver, empecemos con el uso de los paréntesis. En este caso, ¿qué son los paréntesis? Los paréntesis son signos de puntuación que se utilizan para encerrar las partes aclaratorias, explicativas o comentarios adicionales en un texto. Usos. Los paréntesis algunas veces tienen una función similar a la coma o a la raya porque buscan explicar. Pero en la mayoría los paréntesis se usan para encerrar comentarios y a veces alguna que otra explicación que toma la función de dato adicional. Veamos un ejemplo. El evento será inaugurado, no podría ser de otra forma, por el presidente de la Asociación de Exalumnos. En este caso, lo que se ha encerrado entre paréntesis es un comentario. El evento será inaugurado, no podría ser de otra forma, por el presidente de la Asociación de Exalumnos. Un simple comentario, por lo tanto, se usa paréntesis. Siguiente ejemplo. Todos los años salimos de paseo. Este no podía ser la excepción. Así es que ahorré una buena cantidad de dinero para el viaje.
Lo que está encerrado entre paréntesis es otro comentario ante la situación. Todos los años salimos de paseo, este no podía ser la excepción, así es que ahorré una buena cantidad de dinero para el viaje. Normalmente los paréntesis encierran comentarios o datos adicionales. Siguiente uso. También se utilizan para insertar explicaciones, en especial, ojo, en especial cuando se trata de expresiones poco conocidas, palabras extranjeras o siglas. En ese caso, solo introduce las explicaciones. Cuando tengo que explicar expresiones poco conocidas, palabras extranjeras o siglas, nada más. Ejemplo, el RENIEC. No sé qué es RENIEC, pues te lo explico. Entre paréntesis, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Cierro paréntesis, te estoy explicando. Te explico qué es RENIEC. Ya está. Mi explicación entre paréntesis. Inició el proceso de inscripción para obtener el Documento Nacional de Identidad. ¿Cuál es la sigla de Documento Nacional de Identidad? Te explico. Esa explicación va a estar entre paréntesis, DNI. Estoy explicando unas siglas, cómo se representan o qué significa tal sigla. Siguiente ejemplo. El cloruro de sodio, entre paréntesis, o sea, la sal, es ingrediente indispensable en la cocina peruana. También es una explicación de una palabra, de una expresión poco conocida. Quizás yo no sé qué es el cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? Sal, la sal. Te estoy explicando, la sal. Esa explicación entre paréntesis. Expresiones poco conocidas, siglas o palabras extranjeras. Siguiente. ¿Qué son los corchetes? Ahí están los corchetes. A ver, también son signos de puntuación que se utilizan para encerrar palabras dentro de una expresión que ya se encuentra en paréntesis. Cuando yo necesito aclarar algo dentro de un paréntesis. Veamos. La matrícula extemporánea 2012, parte 2, válido para todas las sedes. Solo Lima, estoy aclarando dentro de una aclaración. Entonces, como no puedo usar doblemente los paréntesis, uso dentro del paréntesis el corchete para introducir una aclaración dentro de otra aclaración. Se realizará por única vez el 7 de agosto del presente año. En ese caso se usan los corchetes. Siguiente uso. Para encerrar los puntos suspensivos que indican la omisión de una parte del texto original. Cuando he omitido cierta información en una transcripción, utilizo los corchetes y dentro puntos suspensivos. Eso me indica que la información todavía continuaba. Ejemplo, Luis Alberto Sánchez dijo, El Periquillo Sarmiento es la primera novela formal de América. Y uso los corchetes con los puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque todavía lo que él dijo continuaba, pero no lo copié. Esa parte no lo copié, aunque continúa. Siguiente. Para añadir alguna palabra que no aparece en el texto original. Ejemplo, el letrero decía, atendemos los días de la semana. Pero a ese letrero le falta algo. Creo que hay que aclarar. El letrero decía, atendemos todos los días de la semana. Estoy aumentando una palabra que no aparecía en el texto, por lo tanto va entre corchetes. Y siguiente uso, para indicar que hay algún error o una expresión sospechosa en el texto original. Se escribe SIC después del error. Ejemplo, González Prada, de aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. Creo que esa ahí está mal escrita, porque la he puesto en I latina, es Y, hay un error. Al costado de la I voy a colocar SIC entre corchetes, porque para mí esa I es un error, está mal escrito. Bueno, para indicar que hay algún error se usan los corchetes y dentro de los corchetes la palabra SIC, que indica el error. Bien, hasta aquí llega la clase del día de hoy.
Bien, chicos, ahí entonces estuvimos viendo la presencia de los paréntesis y algo interesante que también hemos aprendido en este videíto es la alternancia que se puede tener con los corchetes, ¿no? Bueno, en algunas ocasiones, a veces cuando tenemos que combinar paréntesis y luego otros signos de puntuación, es que podemos recurrir también a este signo, a los corchetes, ¿ya? Un poco para marcar el grado de precisión, los niveles de precisión que vamos a ir mostrando en el texto, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos otro signo que es la raya, ¿no? La raya la utilizamos con la finalidad de encerrar un inciso, o sea, un comentario, una información adicional, ¿no? Generalmente con la finalidad de marcar algunos textos de naturaleza literaria, muchas veces, ¿no? Por ejemplo, Gertrudis y Alejandro, no es un secreto, amigos, contraerán nupcias en septiembre, ¿no? Este signo es algo parecido a las comas. A veces, en algunos casos, incluso puede haber una alternancia, ¿no? Puede ser optativo. A veces aparecen rayas o a veces aparecen comas, ¿no? También se utiliza para enmarcar comentarios de un narrador, ¿no? Especialmente cuando, bueno, tenemos un artículo que ha sido publicado por alguien o estamos en la presentación, pues, de algunos personajes en alguna obra literaria, ¿no? Por ejemplo, está bien, dijo Carlos, ¿no? Lo haré, pero que sea la última vez que me lo pides, ¿no? Es menester, señaló el presidente, afrontar con valentía estos tiempos difíciles, ¿no? Entonces, aquí también esta frase, ¿no? Tiene por característica señalar, ¿no? O como que un comentario, una información adicional de parte de la persona que está escribiendo, está explicando, está construyendo el texto. También podemos utilizar la raya para ir siguiendo la intervención de los interlocutores en un diálogo, en una conversación, en un acto comunicativo, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? No lo pensé en ese momento, ¿no? Acá hay una pregunta, se entiende que hay un personaje y hay alguien que responde. Bien, bueno, podríamos intercalar también el uso de la raya con el guión. Así que esto lo vamos a complementar con un pequeño videíto, ¿ya? Vamos a ver también por acá. A ver, uso del guión, ¿ya? Y la raya. Bien, entonces, por acá, vamos a ver. Bien, chicos, acá tenemos un videíto que nos puede ayudar bastante a complementar y comparar, ¿no? Sobre todo quiero que vean la comparación entre el uso de la raya y el uso del guión. ¿Ya? Prestemos entonces atención a este videíto y si tienen cualquier duda o consulta, lo comentamos después. Vamos a definir
¿Qué es la raya o guión largo? La raya, llamada a veces guión largo, sirve generalmente para indicar tanto las intervenciones o parlamentos de los personajes, guiones de diálogo, como los incisos del narrador. El guión largo o raya es un signo de puntuación más largo que el guión, no debe confundirse. Este signo, el más pequeño, el guión, lo usamos generalmente para cortar una palabra que no cabe al final de un renglón e indicar que la palabra continúa en la siguiente línea. También lo utilizamos para unir dos adjetivos. Por ejemplo, el lunes tendremos un examen teórico práctico. En este caso nos vamos a enfocar más en el guión largo o raya. ¿Cuándo debemos usar el guión largo? Número 1. En los diálogos se coloca antes de la intervención de cada uno de los personajes, sin que se mencionen sus nombres. Por ejemplo, ¿a qué hora llegarás? No tardaré mucho. Supongamos que María le pregunta a Lucho, ¿a qué hora llegarás? Y Lucho le responde, no tardaré mucho. Pero en este caso, los guiones reemplazarían al nombre del personaje que está hablando, ¿no? Está mencionando esta pregunta en este caso, y en el siguiente guión la respuesta. Muy bien, continuamos. El siguiente caso sería el número 2, que nos dice que utilizamos el guión largo o raya para introducir los comentarios o precisiones del narrador a las intervenciones de los personajes. Se coloca una raya delante. Por ejemplo, estamos leyendo un texto, ¿no? Entonces, generalmente se utiliza en los diálogos, ¿no? Por ejemplo, acá dice, Alberto, debemos salir de aquí. Dijo Mauricio muy asustado. Entonces, en este caso, estamos colocando aquí el guión, ya que aquí está interviniendo, está dejándonos un comentario el narrador, ¿no? Entonces ahí nos da este mensaje. Dijo Mauricio muy asustado. Entonces ahí ya sabemos quién dijo Alberto, debemos salir de aquí. ¿Ok? Muy bien, continuamos. El número 3 nos dice que se usa el guión largo para encerrar las palabras del narrador que interrumpen la intervención de los personajes y esta continúa. Entonces aquí tenemos la intervención de un personaje. Por ejemplo, dice, hay que actuar con rapidez. Pero en este lapso, acá dice, buscó rápidamente su celular, es la intervención del narrador, ¿no? El narrador interrumpe, en este caso, para dar un dato más, ¿no? Buscó rápidamente su celular. Y luego continúa con la intervención. En este caso dice, hagámoslo. Siguiente, número 4. Para encerrar incisos o aclaraciones que interrumpen el discurso. Por ejemplo, llamaron a los bomberos, personas idóneas para estas situaciones, quienes llegaron rápidamente. En este caso, se está utilizando el guión para dar una aclaración. Sustituye a los paréntesis y también a las comas. Recuerda que cuando hacemos una mención aclarativa y en este caso supongamos que no leemos esta parte, la idea no va a variar. Por ejemplo, llamaron a los bomberos quienes llegaron rápidamente. Entonces, esta frase, personas idóneas para estas situaciones, solamente es una aclaración que nos da, en este caso, este fragmento. Siguiente, número 5, en enumeraciones en forma de lista.
para indicar cada uno de los elementos que se escriben de forma independiente. Entonces ahí tenemos un ejemplo, clase de sustantivo, 2 puntos, y vamos colocando una raya o guión. Vamos enumerando cuáles son las clases de sustantivo, común, propio, concreto, abstracto, individual y colectivo. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Bien, chicos, ahí hemos visto entonces el caso de los casos, ¿no? Y ejemplos en donde se ha ilustrado el uso de la raya, ¿ya? O también llamado, ¿no? Como vimos en el video, el guión largo, ¿no? Guión largo. Bien, entonces ahora vamos a observar el uso del guión. Ya, pero vamos a buscar. Uno que sea un poco más apropiado para nosotros. Que en realidad cuando uno trata de rastrear a veces información en internet, pues puede encontrar una gran variedad, ¿no? A ver, parece que por aquí hay uno que nos pueda contrastar mejor. Vamos a ver. Vamos a buscar otro videito. Creo que por aquí este podría ayudarnos. Acá está. A ver. Vamos a compartir. Y por aquí parece que nos van a mostrar el uso del guión. A ver, escuchemos el video. Uso del guión. Pon atención que empezamos. A veces, la palabra con la que vamos a terminar una línea no cabe completa. En esos casos, hay que dividirla para continuar su escritura en la línea siguiente. Para indicar que una palabra se ha dividido, se escribe un guión. Aquí tenemos algunos ejemplos: llover, fortuna o molesta. Pasemos a ver las reglas del guión. Las palabras se dividen por sílabas. Por ejemplo, coche tendríamos que dividirla en sílabas co-che. Dinero entre sílabas di-ne-ro. Segunda regla. Los dígrafos che, elle y doble r no se pueden dividir. El grupo CC, en cambio, sí se puede dividir. Veamos algún ejemplo. Si tenemos la palabra toalla, no podríamos utilizar el guión en esta posición, pero sí podríamos utilizarla en las siguientes. Si tenemos la palabra ficción, sí podríamos utilizar el guión en esta posición. Sería correcto. Tercera regla. No se puede quedar una vocal aislada al final de la línea. Por ejemplo, elefante. No podríamos dividirlo de esta manera, ya que se queda una vocal solita, pero sí podríamos dividirlo de la siguiente manera. Y última regla. No deben separarse dos o más vocales que aparezcan seguidas. Un ejemplo. Serpiente. No podríamos usar el guión de esta manera, ya que son dos vocales seguidas y no se pueden separar, pero sí podríamos hacerlo de esta siguiente. Dicho esto, vamos a hacer unos ejercicios. Primero, copia solo las divisiones que sean correctas a final de línea.
Tenemos estas opciones y tenemos estas opciones. Tienes que elegir las correctas. Segundo ejercicio, escribe una oración larga en la que dividas una de sus palabras a final de línea. Y tercer y último ejercicio, divide en sílabas estas palabras. Todas las soluciones me las puedes poner en los comentarios y te contestaré diciendo si está bien o está mal. Espero que te haya gustado el vídeo tanto como a mí. Ya sabes. Bien, chicos, lo que hemos visto principalmente en este pequeñito video es que el guión, a diferencia de la raya, es un signo de puntuación que aparece principalmente con la finalidad de segmentar palabras, ¿no? Segmentar sílabas, segmentar de repente la continuidad de la línea de una oración, cuando ya a veces no nos alcanza el espacio en una línea, poder continuar en la parte posterior, ¿no? A diferencia de la raya, que tiene más que ver con el diálogo, tiene más que ver con el conjunto de ideas o el discurso. Bien, por último, tenemos los signos de interrogación y los signos de exclamación. ¿Ya? Bueno, estos signos, los signos de interrogación, los utilizamos con la finalidad, ¿no? De presentar, pues, oraciones interrogativas, directas. Y lo mismo también pasa con la exclamación, ¿no? Lo utilizamos para las oraciones exclamativas directas, ¿no? Cuando el hablante está expresando una emoción o un sentimiento. Ahora, en algunas ocasiones tenemos los vocativos que van al inicio de una oración. Por ejemplo, Estelita, coma, podría conversar con usted, ¿no? Podría conversar con usted. Ahí está. Entonces, el signo de interrogación va después del vocativo. Igual acá, si tenemos una exclamación, Janet, coma, qué lindo fue verte, ¿no? Ahora, si el vocativo se encuentra en posición final de la oración, el signo de interrogación y de exclamación tendrán que estar pospuestos al vocativo, ¿no? Es decir, abarca todo. ¿Podría conversar con usted, Estelita? Qué lindo fue verte, Janet, ¿no? ¿Te das cuenta dónde está el vocativo? Está por acá, ¿no? Entonces el signo de cierre va luego, ¿sí? Ahora, también puede haber algunos cambios cuando tenemos una proposición subordinada. Por ejemplo, si consigues la beca, esa es una adverbial condicional que está al inicio de la oración, ¿no? Va una coma hiperbática y luego viene la exclamación. ¿Qué alegría se va a llevar tu padre? ¿No? Igual por acá. Aunque no te apetezca venir, coma, ¿no es cierto? Es una subordinada adverbial concesiva que está al inicio de la oración. Entonces luego dice, ¿puedo contar contigo? Es una pregunta, ¿verdad? Muy bien. Y también puede suceder que la subordinada adverbial esté después del verbo principal o en el orden respectivo. ¿Qué alegría se va a llevar tu padre si consigue la beca? ¿Ves? Como la adverbial está después de la proposición principal, el signo de cierre va después. Vamos en tren, puesto que no cabemos en el coche. Esta es una subordinada adverbial causal. Entonces también, por esa razón, el signo va después. El signo de interrogación y de exclamación va pospuesto. Bien, resolvamos el primer ejercicio de aplicación. ¿Qué tipo de coma se requiere en cada enunciado? En la primera. En la primera, ¿qué tipo de coma se requiere, chicos?
Bueno, como te das cuenta, la oración está comenzando con un adverbio, ¿no es cierto? Con la palabra probablemente, entonces va una coma después, ¿sí? Probablemente el director convoque a una reunión hoy. Ernesto practica natación. Lourdes, ¿qué iría? Coma, ¿no? Una coma elíptica. Lourdes practica vóley. Y Luis, coma, practica equitación. Entonces, ahí estás notando las comas elípticas. ¿Ya? Raquel no rindió el examen, pero acá viste una conjunción. Entonces, delante del pero, ya que en la oración no hay otras comas, va delante de la conjunción simple una comita. Se reunieron abuelos, ¿no? Muy bien, coma, padres, coma, sobrinos, coma, cuñados y hermanos. Bien, aquí tenemos comas enumerativas. El próximo año, coma, ¿no? La candidata participará en las elecciones. El próximo año la candidata participará en las elecciones. Entonces, ahí tenemos un complemento circunstancial de tiempo que está al inicio de la oración. Por eso le colocamos una comita después, ¿no? Muy bien. Vamos con la segunda. Dice, ¿qué enunciado está bien puntuado? ¿Qué enunciado está bien puntuado? ¿Será el primero? Como dice el refrán. A ver, 2 puntos, comillas. El que duerme con niños amanece mojado. El que duerme con niños es sujeto, ¿ok? Es el sujeto de la oración. Entonces, aquí esta comita está después de niños, no debió haber aparecido, porque está separando el sujeto y el predicado. Ningún signo de puntuación debe realizar ese tipo de aplicaciones. ¿Ya? Profesor Humberto, coma. ¿Qué significados tiene la palabra? La palabra. Ah, ya, o sea, esta palabra tiene un sentido especial. Aquí la palabra impresión debió estar presentada entre comillas, comillas españolas, ¿no? Comillas angulares. Error. Muy bien, si compramos maíz, ¿los visitantes pueden alimentar a las aves? Bueno, ya hemos dicho que cuando una oración comienza con un complemento circunstancial, ¿no? Con una proposición subordinada adverbial, entonces la pregunta viene después, o sea, aquí el signo de interrogación debió haberse situado después de la palabra maíz, debió estar por aquí y no al inicio. Hay que mover el signo de interrogación, ¿ya? El rector dijo, 2 puntos, comillas, sean bienvenidos a su nueva casa, a su alma mater. Muy bien, la letra D está correcta porque tenemos una coma enumerativa. Esta está bien. Vayamos con la siguiente. Me pregunto, a ver, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar a Chupaca, Junín? Muy bien. Me pregunto cuánto tiempo. Mira,
Esta pregunta no necesita de signos de interrogación. ¿Por qué? Aquí están mal los dos signos, porque esta es una pregunta indirecta, ¿ok? Ya que la pregunta es parte de la proposición de la oración principal. Debe ser una pregunta indirecta, no directa. ¿Por qué, profesora? Porque está completando el objeto directo de ese verbo transitivo. Lorena preparó el chocolate. Armando preparó la ensalada. Antonio preparó el pavo. Las comas elípticas al final están bien. El problema está por acá, ¿no? Chocolate. Esos signos, ese signo debió ser sustituido por el punto y coma. Américo no asistió al trabajo, ¿no? Muy bien. ¿Cuál ha sido la causa? Estuvo en el hospital toda la noche. ¿Ok? Aquí este signo debió ser reemplazado, sustituido por los dos puntos. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, vamos a nuestro descansito y volvemos con la siguiente parte.